Ante todo, muy buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Cintia Melisa Montenegro Banda, integrante del grupo número 12. El día de hoy estaremos exponiendo el ensayo La violencia de género, tu defensa es tu peor enemigo. La violencia de género en nuestro país se ha incrementado exorbitantemente en las últimas décadas, siendo una de las tasas más elevadas con riesgo en todo el mundo. Reporte como el Instituto Nacional de Estadística e Información del Perú apuntan que 7 de cada 10 mujeres son violentadas en algún momento de su vida. Esta violencia puede ser tanto física, psicológica y sexual. Es por ello que algunas mujeres han optado a tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Llegando a herir a su agresor o conllevándolos a la muerte. Ante este escenario, las autoridades han optado tomar medidas legales. Lo más sorprendente que estas medidas legales no son para el agresor, sino para la víctima por haberse defendido. Es un caso peculiar lo que pasa en Ica, ¿no? Las mujeres son llevadas a las carceletas por haberse defendido de su agresor y por haber tratado de salvar sus vidas. Ante este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Considera ético que las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual vayan a prisión por defenderse de su victimario? Bueno, en nuestro punto de vista, no consideramos ético que las mujeres vayan a prisión o sean perseguidas por el simple hecho de defender su integridad física, psicológica y hasta su propia vida. A continuación detallaremos nuestras razones en dos temas relacionados con la ética, como libertad, responsabilidad, la ética de mínimos y máximos, que estos servirán para respaldar nuestra postura. A continuación, doy pase a mi compañera Edith Chicoma Mundaca. En primer lugar, consideramos que la mujer, al igual que el resto de la población, tienen el mismo derecho fundamental a la legítima defensa propia e impropia, regulado por el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Para sorpresa de muchos, esto pasa desapercibido y muchas autoridades violan la norma. Lo sorprendente es que diversos centros de emergencia de ayuda a la mujer han evidenciado que existen diversos comportamientos de las autoridades, tanto fiscales como policiales, al momento de atender este tipo de denuncias. Es decir, cuando una mujer decide valerosamente denunciar a su agresor, se topa con autoridades que muchas veces no entienden o no logran comprender la dimensión del problema, escudándose en el pretexto de la responsabilidad compartida. Esta ley establece que si un hombre agrede a una mujer y ésta se defiende, ambos han sido afectados y por ende la mujer es apresada por el simple hecho de procurar salvar su vida del hombre que las iba a violentar. Nuestras flamantes autoridades aún no comprenden que si el hombre muestra un arañón o lo mordieron o golpearon con cualquier objeto, es producto de la defensa de la víctima ante su victimario. Pero al momento de escuchar el relato o leer la propia acta de denuncia policial, sentimos una gran impotencia y nos preguntamos, ¿qué clase de fiscales tenemos? ¿A dónde podemos acudir las mujeres con el fin de proteger nuestras vidas? A esto debemos sumar que existe un cuantioso problema en el llenado de actas. Pese a que hemos logrado avanzar en ello, son las autoridades responsables de llevar dentro del sistema la protección de estos casos, logrando ser atendidos a la brevedad posible. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Fernando Coronado Guavia. A continuación, el segundo punto que le explicaré es sobre el tema de la violencia en el hogar, en lo cual estamos considerando que otro de los mayores problemas que se están generando la violencia hacia la mujer no es contar con una seguridad apropiada dentro de la comunidad, del lugar de residencia. eh, no cuentan con una seguridad o una ayuda en la cual puedan auxiliarse ellas mismas, ¿no? O quizás adquirir la ayuda que necesitan ante una violencia. Por ejemplo, en uno de los distritos de Salas es una agropecuaria, agroexportadores, está con el porcentaje de mayor índice
de agresión física, familiar, feminicidio, tentativa, entre otros acosos, y que muchas veces no cuentan con esa ayuda del Estado, con la política del Estado, en lo cual el acoso sexual y laboral que suscitan muchos trabajos en realidad, que en la ciudad de Lima, en la cual una mujer, hay otro ejemplo que una mujer denunció a su esposo por agresión, por lo cual tuvimos un acceso de actas de su denuncia policial y lo compartimos, sin antes avisarle cuál fue el desgarrador y a la vez causa una gran impotencia en lo que hicieron las autoridades, en este caso de la mujer, ¿no? A continuación, citamos la acta, le doy pase a mi compañera. Y bien, profesor, continuando con la explicación del ensayo de la violencia de género, nosotros hemos citado una parte de una declaración de una mujer que sucedió aquí en Lima, ¿no? Donde ella cuenta de que su esposo y el papá de sus hijos los agredían, hasta que una fecha llegó en que él intentó quemar a uno de sus hijos porque le había rociado querosene y le reclamaba de que no había su mamá. Entonces, ella, al ver que su hijo estaba en peligro, lo único que hace es agarrar un cuchillo y clavárselo en el pecho, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba defendiendo la vida de sus hijos, su vida. Y como cualquier mujer, lo que debería hacer es ir a denunciar, y eso es lo que ella hizo. Pero ¿en qué terminó esto? En que ella terminó siendo culpable, o sea, le dictaron 15 años de cárcel por defender a sus hijos. Entonces, es lo mismo que pasa ahora, ¿no? En las calles, si tú de repente por defensa propia matas a un ladrón, creo que los derechos o están los derechos están más a favor del que roba que del que es la víctima, ¿no? En este caso, la señora le tocó pasar 15 años de su vida en la cárcel por defenderse y por defender a sus hijos. Y hay un artículo que también lo hemos citado más arriba en el ensayo, que es el artículo 2, el inciso 3 de la Constitución, donde dice, ¿no? Que es legítima defensa cuando sientes que tú estás en peligro. Le doy pase a mi compañero. En conclusión, consideramos que en el Perú la mujer está ligada con la violencia en todas las modalidades. Entre ellos tenemos violencia económica, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, feminicidio, acoso sexual, ciberacoso, etc. A pesar de que existan medios o instituciones de protección y ayuda, aún se siguen propagando este tipo de violencia por el temor de que al denunciar a sus opresores estos atenten económicamente o social contra ellas. Existe además un mal endémico en nuestra sociedad, como lo es la corrupción. La definición de este es el abuso del poder encomendado para beneficio privado, que muchas veces es utilizada por los agresores para que no se procese la denuncia en su contra, porque a la víctima o denunciante le falte un documento para seguir el proceso administrativo. Reiteramos nuestra postura que no es ético encarcelar a quien pide ayuda por su vida por el simple hecho de defenderse de su agresor. Esto sucede cuando el agresor tiene influencias por tener mayor postura económica. Nuestras autoridades deberían especializar a las instituciones para brindar un mejor apoyo a la víctima y otorgarle los derechos que la ley impone y sancionar drásticamente al agresor con medidas que sean ejemplares y eviten que los demás cometan este tipo de delitos. Entre estas instituciones tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial.